Hola mis queridos hermanos y amigos, es un privilegio nuevamente llegarle hasta sus hogares para llevarles la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar concluyendo con el estudio de Jeremías. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 44 de Jeremías y vamos a concluir hasta aquí el estudio de Jeremías. Luego vamos a ir al libro de Lamentaciones. Muy bien, así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora que nos das el privilegio, la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor, para ser mejores cristianos, mejores creyentes, para ser las personas que tú quieres que seamos para ti. Pedimos tu bendición en esta hora para que tú me ilumines a través de tu Espíritu Santo y me uses como una buena herramienta para tu honra y para tu gloria. Que bendigas a todas aquellas personas que están amablemente escuchándonos en sus hogares y que este estudio sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ir al capítulo 44 de Jeremías y hoy vamos a concluir. Vamos a leer primero los versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios, Jeremías 44. Me gustaría que si tienen su Biblia sería mucho mejor. Usted cuando vea este estudio le va a poder poner pausa al video y va a poder tomar su Biblia. Tome su Biblia para que vayamos leyendo los versículos y de esta forma usted va a aprender mucho más de la palabra de Dios. Muy bien, capítulo 44 y el título del tema de esta noche es El pueblo obstinado rechazó la palabra de Dios. El pueblo obstinado rechazó la palabra de Dios. La palabra obstinado quiere decir terco, testarudo o necio. Eso es lo que significa. Así que el pueblo obstinado rechazó la palabra de Dios. Vamos a leer. Del 1 al 10 dice, palabra que vino a Jeremías acerca de los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en toda la tierra de Patros, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso y honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Versículo 7 dice, ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho, el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir? De suerte que os acabéis y seáis por maldición, por oprobio a todas las naciones de la tierra. Os habéis olvidado de la maldad de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades, de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Muy bien, quiero recordarles que el Señor aquí
le está hablando al pueblo de Israel, aquel pequeño remanente que dejó el rey Nabucodonosor en Jerusalén, que se rebelaron, ese pequeño remanente que Dios que los dejó ahí Nabucodonosor para cuidar las viñas, los animales, el ganado, poco ganado que tenían y la ciudad. Se rebelaron contra Nabucodonosor y luego tenían miedo de Nabucodonosor. Entonces lo que decidieron fue huir de Jerusalén, irse a refugiar a Egipto. Pero Dios, a través del profeta Jeremías, les dijo que no se fueran, que se quedaran en Jerusalén, que si se arrepentían, Dios los iba a cuidar, que Dios los iba a guardar, que Dios los iba a librar, que Dios los iba a salvar. Pero ellos no quisieron obedecer. Decidieron siempre huir a Egipto, y a tierra de Egipto llegaron, y el profeta Jeremías fue con ellos, porque el profeta Jeremías quería seguir hablándoles la profecía que Dios, o la palabra que Dios tenía para ellos. Entonces aquí encontramos, versículo 1, el tema que dijimos, que el pueblo obstinado rechaza la palabra de Dios. Sobre el versículo 1 encontramos que ellos quedaron dispersos en diferentes ciudades. Por eso dice la palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, una ciudad, en Tafnés, otra ciudad diferente, en Memphis, otra ciudad, y en la tierra de Patros, diciendo, o sea, en 4 ciudades ese pequeño remanente fue repartido por los egipcios para que vivieran en esas diferentes ciudades ahí. Pero recordemos una cosa, que llegaron ahí en contra de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que ellos huyeran, pero ellos, más sin embargo, quisieron hacerlo así. En el versículo 2 encontramos ahora del 2 al 3 que Dios les recuerda los sufrimientos que ellos habían tenido a causa de su pecado. En el 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén. Así Dios les está diciendo, recuérdense que cuando estaban allá les traje un mal, llevé a Nabucodonosor para que se llevara al pueblo cautivo a Babilonia. Y sobre todas las ciudades de Judá, he aquí que ellas están hasta el día de hoy asoladas. Es decir, habían quedado desiertas porque no había gente que viviera ahí, porque parte de la gente fue llevada a Babilonia por Nabucodonosor y la parte que dejó, la poca gente que dejó, el remanente que quedó, huyó a Egipto, eran ellos, así que las ciudades estaban desoladas. Dice, no hay quien more en ellas. Entonces Dios está consciente, Dios ve todo y Dios les recuerda. Pero les dice en el 3, ¿a causa de qué? Y les dice, a causa de la maldad, dice, que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso y honrando a dioses ajenos. Dios lo que les está diciendo es, a causa de su idolatría. Pero no fue repentino así que Dios les trajo el castigo. Dios siempre, continuamente les estuvo advirtiendo, pero ellos continuaron obstinados, necios en seguir en la idolatría. El Señor les dice, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Ahí el Señor les recuerda que a causa de su terquedad, de su idolatría, les había llegado ese castigo. Ahora Dios les recuerda que amorosamente Él les estuvo siempre advirtiendo. Versículo 4 dice en adelante al 6, dice, y envía a vosotros todos mis siervos, profetas. Dios les estuvo siempre hablando a través de los profetas, desde temprano, sin cesar. O sea, Dios nunca paró. Dios siempre estuvo continuamente hablándoles para que ellos escucharan la voz de Dios. Desde temprano, dice, sin cesar, para decirles, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Una de las cosas que Dios aborrece es la idolatría, la desobediencia, porque el pueblo decidió ir tras la idolatría y Dios dice que Él aborrece eso, porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque ese pueblo era un pueblo escogido, era el pueblo de Dios, que Dios lo redimió, que Dios lo llevó a la tierra prometida, que Dios hizo milagros
a través de cómo los llevó y cuando estaban ahí, cómo les dio la tierra, pero ellos decidieron dar la espalda al Señor. Versículo 5 dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad. No escucharon, seguían necios, seguían rebeldes a Dios. Dice, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Es decir, siguieron adorando a todos los dioses que tenían los cananeos que se quedaron ahí, en esa tierra de Canaán, o los filisteos, o los de Moab, o todos los dioses que adoraban los pueblos cercanos a ellos. Ellos decidieron dar la espalda a Dios y adorar a esos ídolos. Entonces en el 6 Dios les dice, se derramó por tanto mi ira. Dios dice, me cansé y derramé mi ira sobre ellos. O sea, el juicio de Dios vino sobre ellos. Y mi furor se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como hasta el día de hoy. Dios dice, lo que está diciendo aquí es, por esa razón es que envía a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que llegara con todo su ejército caldeo y los llevara cautivos a Babilonia. Ahora, una de las cosas que Dios quería que este remanente que quedó, porque habían tenido misericordia de ellos, eran la gente pobre, que les habían dejado las casas, que les habían dejado los viñedos, las fincas, les habían dejado el ganado. No aprendieron ellos en cierta forma de la experiencia que vieron de sus hermanos que fueron llevados a Babilonia. En otras palabras, no aprendieron, no escarmentaron en cabeza ajena, sino que ellos siguieron siendo obstinados, igual que sus hermanos, igual que sus padres, igual que sus abuelos. En el versículo 7 dice el Señor, ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Les hace una pregunta, el Señor les dice, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Es que era contra Dios que estaban haciendo el mal. No era contra los egipcios, sino era contra ellos mismos. Es decir, que cuando uno se aleja de Dios, cuando uno es rebelde a las cosas de Dios, realmente uno está acarreando juicio para uno mismo. No para los demás, pero para con uno mismo. Y por supuesto que esto trae consecuencias para otras generaciones también. El Señor les dice, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer? Dice Dios, yo los voy a destruir a todos. Porque las mujeres también eran muy pecadoras. Esto vamos a ver aquí más adelante. El muchacho, el niño de pecho. Dios está diciendo, ustedes no tienen conciencia de sus mismas familias, de sus mismos seres queridos. De en medio de Judá, dice, sino que sin que os quede remanente alguno. Porque Dios dice, no va a quedar del remanente, no va a quedar remanente. En otras palabras, Dios le está diciendo, ustedes me dieron la espalda. Les dije que se quedaran en Jerusalén, que los iba a proteger, que los iba a cuidar, que los iba a guardar, y decidieron venirse a Egipto. Al llegar a Egipto, Dios esperaba que ellos se arrepintieran y buscaran de Dios. Dios siempre espera que uno se arrepienta y busque de Dios. Y Dios siempre le va a dar una oportunidad a uno. Pero el pueblo, cuando llegaron a Egipto, siguieron ahora en la idolatría. Entonces Dios le está diciendo, de este remanente que vino a Egipto no va a quedar nada. Dios les dice que el pueblo que fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, Dios lo va a regresar. Van a regresar 70 años después de que fueron llevados, pero este remanente rebelde no va a regresar. En el versículo 8, vemos cómo Dios les reprende por continuar en la idolatría, como les estaba diciendo. En el 8 dice, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos y ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto. Llegaron a Egipto y no dejaban las mañas de la idolatría. Seguían tercos con la idolatría. Conocían a Dios,
habían visto a Dios, habían oído de los milagros de Dios, cómo Dios había hecho de esa nación en la época de David, en la época del rey David, en la época del rey Salomón, una gran nación, en la época de algunos otros reyes. Pero ahora, esta nación, dice el Señor, se había vuelto tan idólatra. Miren lo que dice en el versículo 8: haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Es decir, ustedes van a hacer burla de las otras naciones de la tierra, porque yo había hecho grandes cosas por ustedes. Versículo 9. Dice el versículo 9, dice: os habéis olvidado de la maldad de vuestros padres, de la maldad de los reyes de Judá, de la maldad de sus mujeres, de vuestras maldades y de la maldad de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. Aquí Dios les recuerda toda la maldad que ellos habían hecho. Es decir, ¿por qué no escarmentaban en cabeza ajena? ¿Por qué seguían tan obstinados en la idolatría? Porque hubo un momento el pueblo de Israel, en Jerusalén, el pueblo de Judá, que estaba donde estaba Jerusalén y donde estaba el templo, había tanta idolatría, tenían tantos altares a la diosa del cielo, a la diosa Acera, a la diosa de la fertilidad, que eran diosas o ídolos de los pueblos paganos, que Dios se cansó y por eso Dios los entregó al juicio, llevándose los cautivos a Babilonia. Dios les recuerda de esto. Y en el versículo Dios esperaba que ellos se humillaban. Dios esperaba que ellos se humillaran, que ellos se arrepintieran. El versículo 10 dice: no se han humillado hasta el día de hoy. Dios dice: vieron toda la sangre que Nabucodonosor dejó en las calles, cómo destruyó el muro de la ciudad, cómo destruyó el templo, cómo destruyó la casa del rey Sedequías, cómo mató a espada mujeres, ancianos, niños en las calles, cómo el pueblo había quedado débil y no entienden. Y así es la gente. Aún muchas veces, ni viendo la tormenta, no se arrodillan ni piden perdón delante de Dios. Ahora, en los versículos 11 al 14, Dios les advierte que tendrán una completa ruina. Dios les advierte que no van a morir de muerte natural, sino que van a morir por causa del juicio que Dios les va a llevar. Del 11 al 14 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, les dice el profeta, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal. Cuando Dios les había dicho que los pensamientos que tenía para ellos era de bien. No es que Dios estaba arrepintiendo, es que el pueblo no quiso entender. Es que el pueblo no evitó la consecuencia. Es que el pueblo no evitó el juicio de Dios. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que yo vuelvo mi rostro contra vosotros, porque ellos fueron los primeros que volvieron su rostro contra Dios. Ellos le dieron la espalda a Dios. Cuando Dios les dijo: quédense en Jerusalén, ellos decidieron darle la espalda a Dios y decir: no, nos vamos a Egipto. Y se fueron a Egipto, y ahora dice Dios: y llegando a Egipto, yo esperaba que se humillaran, pero llegando a Egipto, ahora siguen en la misma idolatría. Por tanto, dice Dios: he aquí que yo he vuelto mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Dios dice: los voy a destruir a todos. Versículo 12: y tomaré el resto de Judá que volvieron su rostro para ir a tierra de Egipto, para morar ahí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Dice el Señor: vinieron a Egipto, en Egipto van a morir. Cuando salieron de Judá dijeron: no, estamos muy asustados, va a venir Nabucodonosor, nos va a matar, tenemos miedo, tenemos hambre,
tenemos miedo de que va a haber una pestilencia, y el Señor dice, precisamente por haber huido de eso y por haber no tenido la fe y la confianza, cuando Dios les ofreció que los iba a cuidar, eso es lo que les iba a llegar. El Señor dice, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, y caerán a espada, y serán consumidos de hambre, y a espada y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. El Señor dice, van a ser objeto de burla, la gente se van a burlar de ustedes. La gente que quede viva en otras ciudades vecinas se van a burlar de que ustedes no me obedecieron, se vinieron aquí, y aquí yo mismo les traje el juicio, dice el Señor. Versículo 13, pues castigaré a todos los moradores de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Lo mismo, dice el Señor. Así como castigué a los que estaban en Jerusalén por la idolatría, así los voy a castigar a ustedes, porque no han querido obedecer mis preceptos, porque no han querido escuchar mi consejo, porque no han querido aprender, aún viendo el castigo que ya le di a sus hermanos que fueron llevados a Babilonia. Y en el 14 dice, y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar ahí, dice, no habrá quien escape. Miren lo que dice el Señor, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar ahí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Y el Señor dice, algunos lograrán escapar. Algunos lograrán escapar y van a regresar a Judá cuando llegue, porque el Señor en los versículos siguientes, si ustedes leen 45 y el 46, se van a dar cuenta, en el 46 especialmente, está que Dios va a llevar al mismo rey Nabucodonosor, que viene del norte, que viene con carros, que viene con grandes, que va a botar los árboles en Egipto, que va a llegar y que va a destruir a los moradores de Egipto. Es el mismo que Dios lo va a llevar, y ahí van a estar este remanente, y ahí van a morir. Entonces el Señor dice que nadie va a escapar, ellos no van a regresar por no haber obedecido al Señor, sino que van a morir ahí en Egipto. Ahora es interesante, fíjense que dice que no va a volver nadie vivo allá a Judá, dice, porque quieren volver, por lo cual suspiran ellos por habitar ahí. Es decir, ellos, aunque habían huido a Egipto, suspiraban por regresar a Judá, deseaban regresar a Judá. Pero el Señor dice, yo sé que desean regresar a Judá, pero no van a regresar por haberme desobedecido. Versículo 15. Ahora encontramos que el pueblo tercamente decide desobedecer a Dios. Abiertamente decide desobedecer a Dios. Públicamente declaran su pecado. Públicamente declaran su desobediencia a Dios. Públicamente declaran su rebeldía contra Dios. Es más, parece que no fuera el pueblo de Dios. Parece un pueblo ateo. Parece un pueblo que no conoce de Dios, que no quiere nada con Dios, que está harto de Dios, que no quiere nada con Dios. Y todo lo que Dios quería era bendecirlo. Todo lo que Dios quiere para nuestras vidas es el bien, no el mal. Todo lo que Dios quiere es bendecirnos. Lo único que Él quiere es que hagamos un cambio de vida, que dejemos la idolatría, que dejemos de idolatrar cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Dios. Eso es la idolatría. Y Dios, por lo demás, quiere bendecirnos, quiere cuidarnos, ayudarnos, guardarnos, bendecirnos. Pero todos estos males que han venido es porque la gente se ha desviado de Dios. La gente no ama a Dios, no busca a Dios. La palabra de Dios misma dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay ningún justo, no hay quien busque a Dios. Todos, dice, nos desviamos, todos se desviaron, dice la palabra de Dios. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos se desviaron, cada quien por su camino,
como ovejas sin pastor. Pero hay un pastor y obispo de nuestras almas, que es Cristo Jesús. Pero la gente quiere vivir sin pastor. Por eso nos ha venido todo este mal, esta pandemia que estamos viviendo. El mundo vive en guerras frías, en guerrillas, en guerras abiertas, en amenazas, en pecado, en materialismo y alejados completamente de Dios. Por eso nos ha venido todo esto. Y lo peor es que ni viendo la tormenta, se arrepienten y buscan de Dios. Miren lo que sucede. En el versículo 15 dice: entonces todos los que sabían, versículo 15, escuche bien, lea bien. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos. Es decir, en los hogares la gente sabía que las mujeres eran idólatras, los maridos. Dice, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres estaban presentes, o sea, las mujeres estaban ahí. Mira lo que pasa. Una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, miren lo que le dicen. Ahí estaban los hombres, ahí estaban las mujeres, todo el pueblo estaba presente, Jeremías les estaba predicando la palabra de Dios. El versículo 16 dice, la palabra que nos has hablado, esa es la respuesta que le dan a Jeremías. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, dice, no la oiremos de ti. No queremos nada con Dios. No queremos nada contigo, no queremos nada con Dios. No era al profeta a quien estaban rechazando, era a Dios. Era la bendición, era la salvación, era la protección. Ahí era la oportunidad, ese era el momento para arrepentirse. Ese era el momento para decir, perdónanos, Señor. El Señor los hubiera ayudado. El Señor los hubiera hecho algo para ellos, pero ellos decidieron completamente ser obstinados, tercamente desobedecer a Dios. Miren lo que dice el 16, dice, la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová no la oiremos de ti. 17, sino que ciertamente, miren lo que dicen, cómo declaran su pecado. Ciertamente dice, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Es decir, vamos a poner por obra toda palabra que ha salido de nuestro malvado corazón, porque lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Toda la maldad y la idolatría y la perversidad que había en el corazón la van a poner por obra. Miren lo que dicen. Para ofrecer incienso a la reina del cielo. Dice, no vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a la reina del cielo. Esa reina del cielo, ya les expliqué que era Sera, que era una diosa de los asirio-babilonios. Era la diosa Ishtar, le llamaban los filisteos, y era la diosa de la fertilidad. Era una diosa en forma de luna algunas veces. Perdón. Y otras veces era una diosa de una mujer desnuda con unos grandes pechos, que significaba la reproducción. Y eso era lo que ellos quisieron adorar. En el 17 dice, sino que ciertamente pondremos en obra las palabras de que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo. Miren lo que dicen que van a hacer. Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Si la gente piensa que cuando le va bien es porque por su ídolo que adoran, había sido por la pura misericordia de Dios, le atribuyen prosperidad.
Es increíble que le atribuyen prosperidad a la reina del cielo. Y dice que le van a ofrecer libaciones. ¿Qué es ofrecer libaciones? Era lo mismo que de algunos de los sacrificios que Dios había pedido. Empezaron a adorar a esta diosa, de esta reina del cielo, en la misma forma en que adoraban a Dios. O sea, tomaron todas las formas que Dios les había enseñado de adoración, de libación, de incienso y de panes, que los panes que presentaban, los panes de la propiciación, se los presentaban a ella como que ella era su Dios. Entonces ellos tomaban el vino y en vez de tomárselo, lo derramaban sobre el altar de la pagano, de la idólatra, del ídolo, para ofrecérselo a ella. Eso dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Dice, entonces, ellos decían que, igual que lo hicieron sus padres, igual que lo hicieron los reyes, igual que lo hicieron los príncipes, dice, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vivimos mal alguno. Cuando la gente está en el mundo y en las diversiones, piensa que está bien, piensa que no necesita de Dios, que no quiere de Dios. Así estaban estos, iguales. 18. Más, miren lo que dice. El 18 dice, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos ha faltado todo. Ellos dicen, desde que paramos de adorarla a ella, nos han venido todos estos males. Y a espada y hambre somos consumidos. Es decir, las guerras y el hambre nos ha venido porque hemos dejado de adorar al ídolo. En el 19 dice, cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, dice, ¿acaso, dice, le hicimos nosotros torta? ¿Acaso no le hicimos, preguntan ellos, dice, ¿acaso no le hicimos nosotros, dice, tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimientos de nuestros maridos? Las mujeres están hablando aquí. Las mujeres dicen, nuestros maridos sabían que nosotros hacíamos los panes para el sacrificio de la diosa, del ídolo. Y entonces Jeremías les habló, porque ellos dicen, todos estos males nos han venido porque hemos dejado de hacerle sacrificio a al ídolo que era la reina del cielo. Entonces Jeremías le dice, no es por eso, no es porque han dejado de hacerle, es porque le han hecho. Miren lo que dice en el versículo siguiente, versículo 20. Entonces dice, habló Jeremías a todo el pueblo y a los hombres y a las mujeres de todo el pueblo que les había respondido diciendo, les hace una pregunta, le dice, ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Es decir, Dios se ha acordado de la idolatría que ustedes hacían, les está diciendo. Y en el 22 les dice, y no pudo sufrirlo más Jehová, es decir, no pudo resistirlo, no aguantó más. Dice, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de la abominación que habíais hecho. Por tanto, dice, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador como hasta hoy. Jeremías les está diciendo, ¿saben qué? A ustedes todos estos males que les han venido, no es que porque dejaron de ofrecer sacrificios a su ídolo, no es porque pararon de hacer esos sacrificios. La razón es precisamente porque los hacían. Dice, Dios no resistió, Dios no aguantó más. Dice el versículo 22, no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras. Dice, y por eso dice Jeremías, a causa de esas abominaciones, o sea que era algo detestable delante de Dios, dice, que habíais hecho, por lo tanto, dice, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador, como hasta el día de hoy. Versículo 23, porque ofrecisteis incienso.
y pecasteis contra Jehová. Y no obedecisteis la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal hasta el día de hoy. La razón específica, les dice Jeremías, porque ustedes están aquí huyendo, porque son extranjeros, porque esta no es su tierra, y aquí van a morir. Y no van a morir de viejos, no van a morir de enfermedades normales, naturales. Van a morir a espada, de espanto, de guerra, de pestes, dice el Señor, porque Dios les trae un juicio. Les dice, porque ofrecieron incienso, porque pecaron contra Jehová y porque no obedecieron la voz de Jehová, ni anduvieron en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Es decir, no recordaron lo que Dios les había, lo bueno que Dios les había hecho, por tanto les ha venido este mal. Y dijo Jeremías a todo el pueblo, versículo 24, y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en la tierra de Egipto, así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo. Esto es lo que Jeremías dice. ¿Saben qué? Esto es lo que dice Dios. Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas, ustedes mismos han confesado su pecado, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis la verdad de vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Ustedes mismos han confesado delante de Dios que son idólatras, que han hecho idolatría y que están y que van a seguir en la idolatría. Por tanto, versículo 26, oíd palabra de Jehová, todo Judá, que habitáis en la tierra de Egipto. He aquí, dice Dios, he jurado por mi grande nombre, dice Dios. He aquí, dice Jehová, he jurado, dice, he aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. El Señor les está diciendo, si en alguno de ustedes queda un poquito de religión, un poquito de recuerdo, un poquito de testimonio de lo que yo hice por ustedes, será quitado completamente. Nadie más, dice el Señor, porque he aquí, dice el 27, que yo velo sobre ellos para mal, no para bien, y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y a hambre hasta que perezcan del todo. Dios dice, si a alguno le quedaba un poquito ahí, dice el Señor, yo no quiero poquitos, yo lo quiero todo. Quiero todo tu corazón. No quiero compartir mi adoración, parte a mí, parte a la idolatría. Dios no nos quiere a nosotros tibios. Dios nos quiere a nosotros solo para Él. Mira lo que dice el 28. Y los que escapen de la espada, dice, volverán a la tierra de Egipto. Los que escapen de la tierra, volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrán pues que todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar ahí, la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Dios dice, todos los que están aquí, los que han venido a Egipto, van a saber si vale más la palabra de ellos o la mía. O sea, la palabra de los hombres o la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice, la tierra, el cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 29. Y esto tendréis por señal. El Señor le dice, esto tendrán por señal de que voy a cumplir mi palabra. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Y aquí termina, versículo 30. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego a Faraón, dice el Señor, no solo al remanente, sino hasta Faraón mismo, porque ellos se refugiaban en Faraón. Ellos pensaban que Faraón los iba a defender de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Dios dice, porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
Es decir, maldito el hombre que pone su esperanza en el hombre para su salvación. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su esperanza en el hombre para su protección. Nuestra protección, nuestra salvación, nuestro refugio es Jehová de los ejércitos. Él es la roca eterna, la roca de nuestra protección. Él es nuestro buen pastor, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Dice el Señor, así ha dicho Jehová aquí, que yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos. Dice Dios, yo me voy a encargar de entregar al Faraón y en manos de los que buscan su vida. Así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, su enemigo que buscaba su vida. Dios dice, yo mismo me voy a encargar de que en quien ustedes tienen su refugio sea entregado en las manos de su enemigo. ¿Quién era su enemigo? Nabucodonosor. Dios envió a Nabucodonosor. Más adelante ustedes van a encontrar, había alguien que Jeremías le dictaba, Jeremías que escribía todas las palabras de Jeremías. En el capítulo 45 encontramos, y era Baruch. Y Baruch tenía miedo, y el Señor le dice, no temas, porque a ti te voy a proteger. Así como protegió a Jeremías, Dios protegió a Baruch, porque confió en Dios. Pero los que no confiaron en Dios, fueron entregados, fueron llevados, fueron muertos a espada. Fueron llevados una parte, que la de Judá, la de Jerusalén fue llevada, la primera parte del pueblo, todos los que de la realeza, todos los estudiosos, todos los preparados, los artesanos, fueron llevados a Babilonia, cautivos por 70 años por rebelarse a Dios. Este resto decidió rebelarse contra Nabucodonosor, y cuando Dios les ofreció su ayuda, decidieron desobedecer a Dios, no confiaron en Dios, llegaron a Egipto, siguieron en la idolatría, y Dios dijo, les trajo un juicio que los iba a matar a todos y que no iba a permitir que nadie de ellos regresara a Jerusalén, solamente aquellos que escaparan, que lograran huir, pero los demás iban a morir ahí porque decidieron obstinadamente desobedecer a Dios. Y Dios nos llama a nosotros a obedecerle a Dios, a escuchar su palabra, sus preceptos, sus estatutos, sus principios, su ley. Y ellos decían que Dios les quitaba el gozo, que la reina del cielo les traía gozo. Dios es el que nos da el verdadero gozo. Y el verdadero gozo es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón como Salvador personal de nuestras almas, porque cuando ponemos la confianza en Él, tenemos la seguridad para la vida eterna. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesús, en su obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos da perdón y vida eterna. Así que Dios les bendiga. Aquí terminamos, aquí concluimos con el estudio de Jeremías. Un lindo estudio que hemos visto cómo Dios advirtió a su pueblo, pero el pueblo decidió desobedecer, y Dios por eso trajo un juicio, trajo disciplina sobre ellos, pero Dios nos llama a ser personas obedientes a Él. Que el Señor les bendiga.